Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la quinta mesa. Primero agradecer a los profesionales que están integrando la mesa, en el que vamos a conversar un poco de lo que va a ser el cierre de brechas en Perú y esta nueva ola de tecnología satelital que está empezando a pegar en los mercados internacionales y también en Perú. ¿Okay? Voy a empezar a llamar a los que nos acompañarán en esta quinta mesa. El magíster Rodrigo Rejas, magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, con formación en Administración de Empresas, profesional con una trayectoria y experiencia de más de 20 años en industria de telecomunicaciones. Ha ocupado cargos de gestión y estrategia comercial para los mercados B2B y B2C a nivel nacional para importantes empresas internacionales como Nextel y Entel. Actualmente se desempeña como el Country Head en Hughes de Perú, empresa líder mundial en tecnología satelital. Bienvenido, Rodrigo. También nos acompañará el magíster Sergio Lastra, ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica Metropolitana en Chile, con estudios de postítulo en Georgia Institute of Technology, con más de 25 años de experiencia en comunicaciones satelitales, trabajando en Atlanta, Viasat y actualmente Andesat, siendo uno de los líderes en los proyectos satelitales denominados Andesat 1, el cual entra en operaciones en el primer trimestre del 24, cuyo objetivo es aumentar la capacidad disponible en zonas rurales de Perú. Del mismo modo, Sergio ha sido uno de los gestores del programa Te Conectamos Perú, cuyo fundamento ha sido la extensión de servicios móviles mediante la iniciativa OIMR en las zonas de extrema pobreza de Perú, ¿no? En zonas rurales. Bienvenido, Sergio. También presentamos al magíster Cristian Che, ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con magíster en Administración de Negocios de la Universidad de Centrum, con 24 años de experiencia en el sector telecomunicaciones, 9 años a cargo de la Vicepresidencia de Desarrollos de Negocio de GILAD Perú, y previamente 5 años en la Vicepresidencia de Operaciones de dicha empresa, GILAD. En paralelo, Cristian tiene 22 años de experiencia como docente universitario y conferencista en temas de telecomunicaciones, emprendimiento y desarrollo personal. Bienvenido, Cristian. También le damos la bienvenida al doctor Martín Zarango, también nos ha estado acompañando en mesas anteriores, experto en telecomunicaciones y transformación digital del Banco Interamericano de Desarrollo, líder en redes digitales nacionales, telecomunicaciones y ciudades inteligentes de la Presidencia del Consejo de Ministros, asesor de la alta dirección en transformación digital y TIC, ejecutivo con 20 años de experiencia en gestión de empresas de electrónica y TIC, doctor ingeniero de telecomunicaciones especializados en sistemas complejos satelitales, radares y espaciales, y presidente del 2021-2022 del capítulo del Conjunto de Sistemas Aeroespaciales y Procesamiento de Señales de la sección IEEE de Perú. Bienvenido, Martín. Finalmente damos la bienvenida al doctor Rodolfo Moreno, quien es profesional en formación científica en temas de tecnología espacial aplicada al medio ambiente. Actualmente trabaja en CONIDA y se desempeñó como investigador en el área de geomática. Rodolfo es PhD en aplicaciones de tecnología espacial de la Universidad de Aeronáutica de Beijing, China, maestría en aplicaciones de la tecnología espacial en especialidad teledetección y sistemas de información, también en Beijing, China. Estudió la maestría de geofísica en la Universidad de San Marcos y es licenciado en ciencias físicas también de la misma universidad. Bienvenido, Rodolfo. Quisiera arrancar esta mesa dando 3 datos interesantes para dar un poco el contexto a esta nueva ola que se habla de las comunicaciones satelitales. Análisis Mason, en enero de este año, dio dentro de su informe de lo que son las perspectivas tecnológicas para el 2023, mencionó que las conexiones a finales del año, de este año, de Direct to Home van a llegar a ser 25 millones de suscriptores a nivel global. En la misma línea, Deloitte, también en enero de este año, predice que al cierre de este año también vamos a tener 5.000 satélites de órbita LEO operando a nivel global. Y finalmente, ya una estadística más aterrizada a nuestro entorno, nos lo da la empresa UCLA.
en sus publicaciones de abril, en el cual nos habla de un contexto en el cual teníamos conexiones satelitales que en promedio, digamos, estamos hablando de hace un año atrás, nos estaban dando en promedio velocidades de 10 a 25 megabits por segundo. Y ahora en las últimas mediciones que ellos han publicado, estamos hablando ya que las mediciones de conexiones satelitales al usuario están entre un 50 a 70 en algunos casos, ¿no? Entonces ha dado un salto bastante interesante en esta tecnología. Entonces, en ese sentido, este contexto que nos dibuja una nueva ola de desarrollo satelital, va la primera pregunta, y vamos a unir de repente la primera y la segunda, que en parte han sido abordadas en algunas mesas anteriores, es cómo nuestros invitados esperan que esta segunda ola de comunicaciones satelitales nos traiga, qué es lo que espera que nos traigan, y cómo estas mejoras estarían plasmadas en el mercado peruano, ¿no? ¿Qué es lo que el usuario final podría estar viendo o esperando? De repente ahí cedo la mesa a quienes quieren iniciar para que empezamos a comentar. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Gracias a la universidad por esta invitación. Bueno, volviendo al tema particular que es la Internet satelital, yo creo que está muy en boga y estamos conversando ya de grandes avances. Esto de la nueva ola, yo creo que esta segunda ola en realidad ya la vamos viendo con la reducción de los costos, ¿no? En lo que refiere al lanzamiento de satélites y al tamaño también de los nuevos satélites. Estamos empezando a trabajar con mayores velocidades, con mucho mayores velocidades, lo cual evidentemente se evidencia, ¿no? En una mejora en el servicio para los usuarios finales, ¿no? La mayor capacidad, mayor rendimiento de banda ancha va a permitir una comunicación mucho más rápida y más eficiente, ¿ya? Algo muy importante también como parte de esta ola, de esta segunda ola, es la construcción de nuevas constelaciones de satélites que definitivamente nos van a ayudar a proporcionar servicios de comunicación global, ¿no? Ahí yo creo que tenemos un gran espacio, ¿no? Desde Hughes del Perú venimos trabajando ya varios productos y proyectos, ¿no? que van en línea con estas tendencias. Hemos venido desarrollando sistemas satelitales de alta capacidad y rendimiento, como los satélites Júpiter, que ya están desplegados y se estará desplegando uno más este año, y estos deberían ofrecer mayor velocidad y capacidad, como les decía, de ancho de banda, ¿no? Adicionalmente, también venimos trabajando en sinergias y en un proyecto de constelación con OneWeb, que definitivamente es el futuro de esta segunda ola. Sí, le damos a Sergio, por favor. Sí, claro, por supuesto. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estoy de acuerdo con Rodrigo. Es fantástico lo que nos está sucediendo en el ámbito satelital en estos días. Es realmente impresionante la cantidad de soluciones que tenemos y que se han venido trabajando desde ya hace tiempo, hace 3, 4 años, que las constelaciones de baja órbita que mencionaba Rodrigo se plantearon como una solución alternativa a las soluciones tradicionales de satélites que teníamos a esa fecha. Nosotros como grupo Andesat estamos comprometidos, muy comprometidos con la conectividad satelital. Desde su génesis el grupo Andesat ha estado transmitiendo datos y recibiendo datos a los satélites. Y en ese compromiso quiero anunciar, y si no lo saben, que esta segunda ola ya está acá en Perú. Nosotros como grupo Andesat hace 2 años determinamos y tomamos la decisión de construir un satélite microgeo con capacidad que cubre el Perú y la zona rural del Perú, porque nuestro foco, nuestra necesidad de conectividad pasa por esa área. Y en el complemento con las soluciones LEO, que también mencionaba Rodrigo, me parece fascinante tener tantas alternativas para conectar las personas al día de hoy. Y el desafío no está en la conectividad, sino qué hacemos por la conectividad. Y ahí está el rol de nuestras empresas, en particular nosotros con el compromiso que tenemos con el proyecto IMR, que sin duda no ha sido fácil en estos últimos tiempos, debido a regulaciones, debido a cómo se ha forjado el proyecto, pero sin embargo aún creemos que tenemos una oportunidad de trabajo tanto con el gobierno, con el Estado y con las entidades que correspondan, de modo tal de hacer efectiva y real la conectividad a la gente que más la necesita. Eso. Gracias.
Cristian. Buenas tardes con todas y todos. Muy contento de estar acá en mi alma mater y de celebrar el Día de las Telecomunicaciones con todos ustedes, presencialmente de los que están en la web, en streaming. Bueno, respecto a la pregunta, efectivamente estamos viviendo un momento muy cambiante, disruptivo en lo que es la industria de las comunicaciones satelitales. Hace 10 años empezaron los satélites de alta capacidad, los HTS, los High Throughput Satellite. De hecho, uno de esos primeros satélites también de la empresa Hughes, ¿no? El Júpiter 1, estaba el Valle Saturno. Y 10 años después estamos en la era de los VHTS o XHTS, es decir, sistemas satelitales de muy alta capacidad, o Very High Throughput Satellite, o mejor dicho, Extreme High Throughput Satellite, que hay en sabores LEO, de constelaciones LEO, están los satélites GEO, acaba de ser lanzado el Viasat 3 Américas con una capacidad de 1 terabitio, y tenemos cuando la pregunta era si ya lo estamos... ¿Qué es lo que el usuario estaría...? El usuario peruano lo estaba viviendo. Bueno, el Viasat 3 está ya con cobertura en Perú, tenemos Starlink desde el año pasado, OneWeb empieza operaciones este fin de año, y en Geo PHC también tenemos el Júpiter 3 que viene, tenemos otro satélite HTS de SES, el DNK, el CS-17, tenemos un Nexus de Hispasat, o sea, la cantidad, y bueno, el Andes Saturno que también se viene, o sea, la cantidad de capacidad que hay sobre Perú, y bueno, en general en el mundo es amplia, y claro, la tendencia es que los precios bajen y las velocidades suban. Hay aún también algunos desafíos tecnológicos, normativos que tienen que adecuarse, sobre todo en las constelaciones LEO, porque bueno, la normativa peruana, por ejemplo, habla de que tiene que haber un 70% mínimo garantizado. Las constelaciones LEO todavía no están ahí, digamos, los productos que tienen son muy estándar. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar con estas tecnologías. Al final se habla de que pueden convivir, de repente uno va a eliminar a otro, no lo sabemos, pero el gran beneficiado va a ser el usuario, ¿no? Gracias, Cristian. Martín, por favor. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación a la sección de Ingeniería de las Telecomunicaciones y a la universidad. Yo quiero mencionar, para empezar, porque supongo que vamos a tener otra oportunidad, sí, ¿no? Por supuesto. Para empezar, yo quiero sumar a lo que ha dicho Cristian en el sentido de que respecto a la tecnología satelital podemos ser muy optimistas en el Perú, porque se viene justo lo que se dijo hoy en el primer panel es que el tema satelital tenía dos complicaciones. Una era la poca disponibilidad del recurso y la segunda era los costos. Y yo creo que las dos cosas ya no van a existir o ya no existen realmente en la actualidad. Uno, porque segmentos satelitales y recursos vamos a tener. Y mencioné por lo menos 2 esfuerzos que están dirigidos específicamente al Perú. Uno es el de Andesat y otro es de otro grupo peruano junto con Viasat 3. El Viasat 3 Américas es un esfuerzo de un operador grande de satélites, pero en donde también hay un joint venture con uno de los más grandes grupos empresariales del Perú. Un grupo empresarial del Perú ha puesto ya la mirada ahí desde hace varios años. Ellos empezaron ese joint venture hace bastantes años, hace como 4 años. Entonces, y esos son, digamos, algunos esfuerzos. Estamos hablando de geoestacionarios. Y ahora sí, me voy a ir a la otra cosa que quería decir, que es un tema, irme un poco más hacia lo académico, para beneficio de algunas personas, sobre todo quienes han escuchado la terminología, pero de repente no están claras algunas cosas. Yo quiero referirme a los avances tecnológicos, o sea, ¿cómo estamos ahora, ¿no? ¿Qué avances tecnológicos han permitido que el tema satelital se vuelva ahora un tema mucho más asequible para todos, ¿no? Tanto para los estados, sí, para los gobiernos locales, como también para los ciudadanos.
Y uno de ellos es el tema de la propulsión de los satélites, ¿no? Los satélites de órbita geoestacionaria normalmente tenían sistemas de propulsión basados en químicos, sistemas químicos de propulsión. Y esto implicaba que el satélite en sí, los satélites de telecomunicaciones son unos monstruos más o menos impresionantes de unas 5 toneladas, así, ¿no? Los tradicionales. Y gran parte de esas 5 toneladas, 3 toneladas quizás, son combustible. El combustible que se necesita, en primer lugar, para llevar el satélite, porque el satélite es lanzado con un cohete de gran envergadura, ese cohete lo lleva hasta una órbita de transición, luego tiene que llegar el satélite a su órbita geoestacionaria, y para todo eso se necesita propulsión. Entonces la propulsión con químicos es muy costosa en cuanto al tamaño del satélite, pero además también en cuanto al lanzamiento, porque se necesita un cohete bastante grande, ¿no? Entonces hoy en día se han desarrollado alternativas de propulsión, y yo quiero mencionar solamente una, que es la propulsión eléctrica. La propulsión eléctrica es bien interesante porque utiliza un propelente mucho menos propelente, ¿no? Mucho menos combustible, digamos así de alguna forma, pero además bueno, el tanque de combustible es más pequeño, pero la tecnología también es bien interesante en el sentido de que se utiliza para, se liberan electrones, se maneja a través de un campo electromagnético que excita electrones, los electrones se mueven y a su vez ionizan el propelente y los iones se hacen pasar a través de una tobera, se aceleran y entonces se crea un chorro. Pero ya no es el chorro generado por lo tradicional, que era lo químico, sino un chorro de iones. Y así es como se genera empuje para que el satélite pueda llegar hasta su órbita. Lo único que sí también debo mencionar es que, claro, con un propelente químico se puede llegar en pocas horas a la órbita geoestacionaria. En cambio, con el eléctrico se puede tomar unos 4 a 6 meses en llegar a la órbita geoestacionaria. Depende del modelo de negocio que tenga la compañía dueña, esto es abordable. Hoy en día se está haciendo mucho. Y una última cosa es, la órbita geoestacionaria está a 36.000 kilómetros de la Tierra. Cuando hablamos de un satélite que se va a una órbita geoestacionaria, se va a 36.000 kilómetros de la Tierra. Cuando hablamos de las constelaciones nuevas de órbita baja, estamos hablando de satélites que son lanzados y van a estar más o menos, en el caso de Starlink, 550 kilómetros de la Tierra, en el caso de OneWeb, 1.200 kilómetros de la Tierra, ¿no? O sea, distinto, el esfuerzo de lanzamiento es mucho menor también, ¿no? Gracias, Martín. Sí, Rodolfo, por favor, continuemos. Bueno, yo quisiera dar las gracias a todos ustedes por esta invitación, es la primera vez que estoy en este tipo de reunión. Y bueno, solamente como dijo acá mi colega, sumando cosas, ¿no? Con este tema de esta ola, en realidad lo que se nos viene es un montón de información, ¿no? Información que tiene que ser procesada, transmitida, ¿no? Y que todas las personas puedan acceder a este tipo de información. Otro de los avances que podría venir aquí como consecuencia es el tema del Internet de las Cosas, ¿no? Eso es una aplicación de que tiene que ver con muchos sensores y esto se va de alguna manera a conectar con satélites, con el tema de agricultura, ¿no? Regadío, ¿cómo se llama? Monitoreo de presas de relave, va a venir muchas cosas, ¿no? El asunto es estar preparado. Pero por otra parte, como ustedes saben, el avance de la tecnología también tiene cosas que nos pueden ser malas para nosotros, ¿no? Y eso es el tema de las constelaciones, ¿no? Las constelaciones, en realidad, ahora la tendencia es que tengamos muchos satélites, nanosatélites, para temas educativos, de investigación, pero van a ser tantos que se va a generar una basura espacial en realidad, ¿no? Entonces eso va a tener un problema que tal vez durante la ola, que va a ser muy positiva, vamos a tener que enfrentar. No con regulaciones espaciales que existen, pero de hecho somos muy nuevos en temas de humanidad como para afrontarlo. Es un tema que también que se nos viene, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que quería decir. Gracias, Rodolfo. Bueno, y la segunda pregunta ya va un poco enfocado al tema del año de la OIT, que es el cierre de brechas, ¿no? ¿Cómo esta nueva ola de tecnología satelital puede ser utilizada para el cierre de brechas de conectividad, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita desde el punto de vista de ustedes que tiene que maniobrar el Estado? Por ejemplo, hay algunos países en los cuales
estos planes nacionales de conectividad lo ponen a un nivel bien alto y que haga que diferentes sectores transversales sumen esfuerzos, ¿no?, en ese tema. Entonces, es una idea, por ejemplo, que se puede esbozar. ¿Qué es lo que se necesita de parte del Estado, ¿no? De repente, modificaciones normativas, zambos regulatorios, fondos públicos, ¿no?, para los proyectos. ¿Cómo lo ven ustedes? Y quisiera en esta oportunidad iniciar por el otro lado de la mesa con Rodolfo para poder seguir así. Vamos, Rodolfo. Bueno, con el tema de los cambios normativos, el Estado en realidad es muy complicado, ¿no?, porque hay mucha burocracia, ¿no? La idea acá sería simplificarlo y que sean más flexibles, ¿no?, para que dé oportunidades a todos, ¿no? Sobre todo, mientras que, como dicen, ¿no?, mientras que nosotros lo estamos pensando, en otros países ya lo están haciendo, ¿no? Ese es uno, ¿no? En el caso del sandbox, ¿no?, normativos, bueno, tendría que estar participando tanto la empresa privada como el Estado. Ya sabemos que este es un ambiente más flexible para hacer un tipo de experimentación de cómo nos va, ¿no?, en temas satelitales, ¿no?, ya que esto en realidad es un tema casi nuevo para todos y sería muy bueno, ¿no?, para ir cómo funciona el tema de negocios, investigación, otros temas, ¿no? Otros también que tendría que ver el Estado sería con el tema de la educación, ¿no? La educación tendría que venir ya desde el colegio, universidad y en público en general, ¿no?, para que las personas común y corriente tengan más aceptación por los temas satelitales, ¿no? Por ejemplo, a veces hay comentarios de que cuando a veces hay una lluvia torrencial y dicen, pero ¿por qué no utilizan el Perusat para hacer la predicción, ¿no?, del tema climático? Y en realidad es algo que sería bueno por cultura general, de que el Estado, ¿no?, o sea, dé una explicación sencilla al público de cómo en realidad, de una manera muy básica, cómo es que están orientados los satélites. Unos son para observación, otros para clima, y tal vez de esta manera la gente tuviera más aceptación, ¿no? La otra sería el incentivo financiero que puede dar el Estado, por ejemplo, a personas que hacen innovación, ¿no? Tal vez, por ejemplo, reducir el porcentaje, ¿no?, de devolución de esto, como para promover, ¿no?, a la juventud, a muchas personas que traten de innovar en temas satelitales, ¿no? Ese sería un gran aporte en realidad del Estado que podía dar forma a esto, ¿no? Bien, yo voy a aprovechar para hacer mención a una de las acciones que está tomando la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como parte de la Política Nacional de Transformación Digital y de todos los esfuerzos que se están haciendo para poder avanzar en este aspecto. Y es el de haber normado a través del Decreto de Urgencia 006-2020 sobre todo lo que tiene que ver con las funciones de la Secretaría como ente rector de la transformación digital del país, del gobierno digital a través de todo el Estado y de la seguridad y confianza digital. Y es en particular que se definen lo que son las estrategias y los instrumentos normativos para la transformación digital del país. Dentro de eso están diferentes aspectos y diferentes estrategias, pero además también están algunos instrumentos tecnológicos. Dentro de ellos están las redes digitales nacionales, como la Red Nacional del Estado, la Red NACE, la Red Nacional de Investigación y Educación, RNIE, que ya habían sido enunciadas en la Ley 29904, la Ley de Banda Ancha, y la Red Nacional de Centros de Ciudadanía Digital. Este es un tema que no es nuevo, no es un descubrimiento, pero sí está incluido en el reglamento del Decreto de Urgencia 006. El reglamento está aprobado con el Decreto Supremo 157-2021 y en este reglamento se incluye la creación de la Red Nacional de Centros de Ciudadanía Digital, que digamos, la idea es ordenar. ¿Podríamos pasar, por favor, a la siguiente? Hay todo un marco normativo que quizás no tenga que mencionar ahora. Adelante, por favor. Pero más o menos esta es la idea del Centro de Ciudadanía Digital, que como digo no es un invento. Existen diferentes... ¿Podemos regresar un ratito todavía? Sí está pasando de aquí, pero no está proyectando. A ver, voy a ver. Volver a proyectar.
Bueno, la idea es tener un modelo, un solo modelo para lo que son los centros de ciudadanía digital. ¿Y cuáles son estos centros de ciudadanía digital? Forman parte de esa red los CATs, por ejemplo, del MTC, los centros de acceso digital, también los espacios públicos de acceso digital, los EPADs, las PIAs, que son las plataformas itinerantes que opera la Marina, los tambos, ¿no? Y los centros de ciudadanía digital como tales también. ¿Ya? Todo esto se hace y la red debería funcionar principalmente teniendo unos estándares, teniendo un modelo definido y en coordinación entre la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene toda la parte, digamos, y la rectoría de lo digital, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ya ha desplegado una buena cantidad de estos centros, ¿no? De manera que se haga, digamos, se tenga, como decía, un estándar. Y es un estándar que no solamente se aplicaría con la idea de tener un lugar en un centro poblado. Hablando de estos centros poblados, hoy en el primer panel se mencionó que de los 100.000, más o menos 50.000 centros poblados en el Perú no tienen conectividad. Y además no están en el mapa de los programas de conectividad, ni del Estado ni del sector privado. Entonces se tiene que hacer algo. Y es ahí donde hay un foco y a eso se refiere también los centros de ciudadanía digital, ¿no? De poder atender esa necesidad. Y pensemos en un centro poblado que puede tener conectividad a través de fibras ópticas, pero lamentablemente en el Perú no se va a poder llegar a todos los centros poblados con fibras ópticas, entonces también tenemos que pensar en otras tecnologías. Puede ser tecnología de fibras ópticas o de microondas o satelital, ¿no? Y se llega al centro poblado y a partir de ahí se distribuye, digamos, el recurso, ¿no? El ancho de banda, a través de puede ser, y de hecho el modelo lo contempla, una torre de Wi-Fi y para repartir conectividad a los pobladores, como también en el caso de un colegio, es para dar conectividad a los alumnos de un colegio, pero también conectividad a los pobladores. Entonces, bueno, la idea es esa, y esto ya está lanzado, ya está contemplado dentro de la normativa y está también incluido en la Política Nacional de Transformación Digital, ¿no? Gracias, Martín. Estimado Cristian. Bueno, se ha hablado de la brecha, es correcto lo que decía Martín, de 50.000 localidades sin ningún tipo de comunicación. Ahí viven alrededor de 3 millones de peruanos. Hay un poco más de 35.000 colegios en esas localidades y en otras donde sí hay conexión en la localidad, el colegio no tiene internet. Entonces la brecha es inmensa. ¿Qué se puede hacer desde la normativa para poder acoger o utilizar toda esta nueva ola tecnológica y esta gran cantidad de capacidad satelital que tiene una gran ventaja respecto a otros tipos de tecnologías o medios de comunicación? Que el satélite, al ser, digamos, o depender de un objeto que está en el espacio, no requiere infraestructura previa para llegar a localidades alejadas, entonces lo hace una herramienta ideal para llegar a zonas de difícil cobertura, que son justamente cubrir los 35.000 colegios, llegar a estos 3 millones de peruanos que están en zonas alejadas. Ahora, ¿qué se debe hacer? Bueno, parte de lo que debería hacerse, en mi humilde opinión, es que en muchos proyectos del Estado donde se define o se especifica mucho qué tecnología se tiene que utilizar para llegar a cubrir a ciertos lugares incomunicados, ¿no? Hay demasiada restricción de la tecnología que el operador tiene que usar para cubrir, cuando lo que debería ser el foco es cubrir la necesidad o especificar qué se quiere atender y con qué velocidades y capacidades, y que sea el privado el que diseñe y defina cuál es la mejor tecnología, ¿no? Si de repente podría ser inalámbrica, de repente podría ser LEO o GEO. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar la solución más costo efectiva, ¿no? Porque finalmente la tecnología avanza más rápido que cualquier normativa o cualquier idea de alguien que quiera, digamos, definirla o encasillarla, ¿no? En ese sentido tenemos un ejemplo de lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Hay un proyecto que ya viene de un tiempo acá, que son la cobertura de 3.700 colegios, que está dividido en 3 ítems. Hay un ítem terrestre, hay un ítem que es satelital terrestre y un ítem que es solo satelital, porque es la única forma de llegar.
acaba de salir publicadas las respuestas a las consultas y en la licitación está permitiendo el Leo. Están permitiendo el Leo como se ha hecho en otros países, como en México o en Brasil, en proyectos de educación. Claro que el Leo estamos en una etapa, digamos, incipiente. Hay estos temas que les decía hace un momento de la mínima contención o capacidad garantizada. Los tipos de contrato que tienen los Leos ahorita son un poco restrictivos, tal como están hechos. Si ellos quisieran pueden romperlos. El Estado no tiene experiencia en ese, o sea, haciendo negocios con algo tan innovador. Sin embargo, lo bueno es que por otro lado se está abriendo y está tratando de buscar una alternativa tecnológica que está interesante, ¿no? O sea, hay desafíos, lo están haciendo y es, digamos, algo que hay que ver cómo resulta. Esperemos que sea positivo. Por otro lado, también están permitidas obviamente las demás tecnologías de los otros satélites GEO de VHTS o HTS que están. Y finalmente quisiera cerrar con lo que también me parece que es una agenda pendiente, es que considerando la brecha que existe de infraestructura de conectividad en el país, no debe ser, bueno, obviamente un esfuerzo solamente de un sector, sino tendría que haber una política nacional de cómo se va a utilizar las diferentes alternativas satelitales que se tiene para poder ir cerrando la brecha, ¿no? Está claro que la única forma de cerrar la brecha es con satélite. Las redes de fibra óptica o red de enlace ya han llegado a su tope, se ha invertido casi 2.000 millones de dólares en 21 proyectos regionales que cubren un poco más de 6.000 localidades. Ese modelo terrestre no puede ser aplicable a la escala que se necesita. Entonces está claro que el satélite es la única vía. Lo que falta es pensar, de hecho ya ha venido, digamos, hay un grupo multisectorial para digamos, pensar qué cosas se va a hacer, pero debería tener un impulso político mayor para definir cómo se van a utilizar las tecnologías existentes, si es más conveniente tener un satélite propio, un satélite de copropiedad, comprar capacidades a las constelaciones que existen. No lo sé, pero eso debería partir de una decisión política de muy alto nivel y que contemple todos los sectores, no solamente educación, sino todos los demás sectores donde se requiere conectividad y llegar a la gente para que haya inclusión no solo educativa, sino financiera, salud y seguridad, ¿no? Gracias. Gracias, Cristian. A ver, gracias a ambos. Ha sido una presentación muy generosa. Yo voy a partir en la génesis de cómo nosotros estamos lanzando un satélite para que opere en Perú. La licencia de IMR y una iniciativa del gobierno peruano ha sido una gran iniciativa a nivel mundial. Y esa misma iniciativa nos permitió a nosotros poder integrar este nuevo satélite que estamos lanzando. Eso es un ejemplo, solamente un ejemplo de cómo el Estado puede ayudar a que lleve la conectividad a las personas y disminuir la brecha digital. Sin embargo, hay factores de mercado que están distorsionando el costo de las comunicaciones en Perú. Desafortunadamente tenemos una batalla entre los grandes operadores de dar capacidad ilimitada a costos que no cubren, a precios que no cubren los costos. Entonces hay un desafío que se traslada hacia los operadores como nosotros, que es muy inconveniente en la metodología y es inconveniente en el resultado también. Nosotros lo estamos sufriendo como IMR. Entonces, si pudiésemos tener una comunicación más decirlo de una forma más clara y precisa respecto a ese punto, ayudaría mucho a nosotros como privados a poder progresar y hacer disminuir la brecha digital. Y me voy a detener en algo muy importante, voy a hablar de la tecnología. Nosotros, como grupo Andesat, optamos por un microsatélite, porque la economía del modelo del negocio hace que esto sea viable y pueda ser extensivo a todas las zonas rurales, donde están nuestros focos, donde estamos nosotros presentes. Entonces,
Cuando hablamos de 5G, y me vine a escuchar los paneles anteriores, hablamos mucho de 5G, hablamos mucho de LTE, de redes privadas también hablamos, ¿no es cierto?, de VoLTE, LTE privado. Nosotros hace 2 años estábamos desplegando 3G en Perú. Hace 2 años, como Grupo Andesat. Y no porque la tecnología no existiese. Lo estábamos haciendo porque era la única forma viable económicamente de hacerlo. ¿Okay? El modelo de negocio, la única forma que cerraba en esa instancia era ocupando 3G. 2 años. El año pasado empezamos a desplegar LTE ya porque los operadores permitieron ocupar VoLTE. Créanlo o no, no estaba VoLTE disponible hace 2 años. Entonces, ¿cuál es el desafío? Y acá nosotros, conozco muy bien a Cristian, a Rodrigo también lo sigo mucho. ¿Cuál es el desafío nuestro como los operadores que llevamos conectividad, porque somos los que transportamos la conectividad de otros, en disminuir la brecha? Y creo que pasa por, primero, ayudarnos a operar. Yo necesito, como Andesat, que el Estado me ayude a operar como un intermediario. ¿Me entiendes? No soy yo un proveedor de capacidad, no debo ser un proveedor de capacidad porque parto a ser parte del modelo del MNO. Y ahí es donde se quiebra el esquema. Se quiebra absolutamente el esquema. Porque yo no tengo ni poder ni autoridad sobre las tarifas que cobra un operador. Sin embargo, soy yo el que traslado o transmito y recibo los datos que pasan a través de la red de un MNO. Creo que por ahí hay una arista que podemos explorar en conjunto y podemos compartir, y yo puedo compartir mucha información respecto a lo que estamos pasando, sufriendo. ¿Y por qué lo voy a poner en la palestra? Andesat 1 y en conjunto con Júpiter 3, ¿no? Viasat 3, que se lanzó hace 2 o 3 semanas, vamos a tener una capacidad increíble en Perú, lo que es fascinante, ¿ok? Y nos vamos a topar en lo que siempre topábamos, que era tener capacidad, como tú bien dijiste, Cristian, a mucha capacidad a bajo costo. Eso lo vamos a tener. ¿Y dónde estamos topando? ¿En qué hacemos con la capacidad para disminuir la brecha digital? ¿Somos parte de un operador celular, un operador móvil, o realmente nos vamos a fijar en la ruralidad, en la definición de ruralidad? Y esto es importante. Yo tenía el número que eran el 40% al 2021 de personas sin conexión en Perú. 43%, ¿no? 43%. Son 3 millones y pico, ¿no? Ni la capacidad de él, ni la capacidad mía, ni la capacidad de Viasat, ni la capacidad de Aguilar vamos a ser suficientes para cubrir las necesidades de esas personas. ¿Ok? Y estamos hablando de 4G y estamos hablando de 5G. Solamente eso quería plantear como desafío. ¿Ok? Gracias, Sergio. Adelante, Rodrigo. Yo creo que han complementado muy bien cómo es que tendríamos que trabajar. Yo quiero contar un poco lo que ya venimos haciendo. Bueno, Hughes ya tiene un poco más de 4 años operando, ¿no? Creo que la clave está en esa visión estratégica y en un trabajo conjunto, colaborativo con el gobierno. De otra manera no podemos avanzar, ¿no? A lo largo de estos más de 4 años hemos estado viendo cómo podíamos mejorar el modelo de negocio, donde definitivamente entran los temas de los costos. Hay que entender que esta población rural a la que nosotros tratamos de coberturar no está cerca. Hay que llegar en botes, a veces una instalación toma días, semanas, lo hemos tenido que hacer en helicópteros, avionetas. Entonces, es una labor bien compleja. Sin embargo, han habido buenos avances. Puedo comentar que el año pasado instalamos casi 1.300 puntos, que al día de hoy ya están coberturando más de 200.000 estudiantes rurales, ¿no? Y como comentaban, se vienen más licitaciones, más trabajo. Con la experiencia que ya tiene Gio, como lo hemos visto, ¿no? Que ya Hughes ha desplegado esta conectividad y lo viene dando de manera bastante buena, ¿no? Con bastante buenos resultados. Entonces, sí hay iniciativas, se vienen dando. El Perú desconectado, como decían, es más de 3 millones de peruanos. O sea,
todavía tenemos mucho por coberturar, mucho por crecer. Creo que todas las empresas que estamos el día de hoy presentes tenemos espacio, ¿no? Pero el principal, considero yo, trabajo es un trabajo conjunto con el gobierno y entender bien la necesidad de estos pobladores que muchas veces no pueden coberturar un servicio pospago. Para eso hemos tenido que crear lo que comentaban hace un minuto, Internet comunitario, para poder venderles por horas, ¿no? Porque definitivamente no acceden a una suscripción pospago mensual. Entonces, sí hay un trabajo que a lo largo de los años hemos venido identificando, trabajando. En Perú somos el país que tiene la mayor cantidad de Internet comunitarios a través de Hughes en lo que va de Latinoamérica, y creo que eso también ha venido ayudando a muchos peruanos. Hemos hablado de pandemias, de desastres, ¿no? Y creo que la educación, la salud son temas principales que no pueden quedar atrás, y para eso está el Internet satelital, ¿no? Para poder coberturar a estos peruanos que están bien alejados. Gracias, Rodrigo. Me parece que Rodolfo quería agregar algo. ¿Sí? Sí, quería hacer un par de comentarios, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo son más temas de negocios, oportunidades, ¿no? Pero también es importante que tenemos que poner acá en claro también es el capital humano, ¿no? La pregunta era ¿qué podía hacer el Estado? El Estado lo que tiene que hacer, por una parte, es impedir la fuga de talentos, ¿no? Ese es un problema porque en realidad lo necesitamos verdaderamente, ¿no? O sea, las personas que llegan ahorita que están, bueno, tal vez acá cierto tiempo lleguen a ser tomadores de decisiones, ¿no? Y esas personas tienen que tener conocimiento de las tecnologías satelitales y todo eso, ¿no? Para tomar buenas decisiones. A veces, desafortunadamente, las personas que tenemos de cabeza, o sea, en el Estado, muy arriba, necesitan asesores, ¿no? A veces los asesoran mal o qué sé yo, y en realidad necesitan conocimiento. Entonces, la idea acá es evitar la fuga de talentos. Hay muchos profesionales que estudian tema de tecnología satelital y no regresan al Perú realmente, ¿no? Deberían devolver, pero no, y se van, ¿no? Y estos son aprovechados por otros países. Y otro tema para complementar, que justo estaban hablando ahí nuestro colega, era el tema de que sí, estamos con los satélites, pero también tendríamos que ver el tema de caminos, carreteras, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, tendríamos a alguien que está muy alejado, bien, tiene conectividad, ¿no? Tiene sus negocios, no sé, unas parcelas, quiere vender su producto y no lo va a poder vender, ¿no? Porque no tiene carretera. O sea, eso también tendríamos que ver, ¿no? O sea, si tenemos un buen auto, tendríamos que tener una buena pista, ¿no? Es así, ¿no? Todo va en marcha en conjunto, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias, Rodolfo. Para ya pasar a la tercera pregunta y ahora la parte final, ya no, digamos, enfocado en la conectividad para el cierre de brechas, sino un poco reconociendo que el camino de conectividad que permite a cualquier empresa proveer Internet son distintas partes, ¿no? Acceso, transporte, core, los elementos incluso TI, software, que integran todo este camino de conectividad. Y desde el punto de vista de ustedes, especialistas en todas estas comunicaciones satelitales, el ecosistema peruano de la conectividad, ¿le falta algo? ¿Está preparado para adoptar esta nueva ola tecnológica satelital? ¿Qué podrían ustedes rescatar, modificar o sugerir en ese sentido? Ahora sí, comenzamos de nuevo por Rodrigo. Sí, bueno, para tener algunas cifras claras, al día de hoy en Perú existe una penetración del 85% de la red 3G y un 75% de la red de 4G, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora, y en Hughes venimos trabajando con eso, es prepararnos para el cambio de la red 5G, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Estamos trabajando con la propiedad intelectual de esta red 5G y lo que buscamos es adaptarnos a las aplicaciones estándar que genere la red, la demanda de la red, ¿no? De forma paralela, el 5G también requiere una mayor cantidad de antenas, entonces no van a poder coberturar la fibra, los demás canales o tecnologías tradicionales no van a poder coberturar, por lo tanto es imperativo que exista esta fusión, ¿no? Entre las redes fijas y las redes satelitales. Gracias, Sergio. Gracias, Rodrigo. Del lado de Andesat, como mencioné anteriormente, nuestro satélite está focalizado a las zonas rurales. Tenemos 4 beams bien concentrados hacia el norte, pasado la cordillera, la selva misma, ¿no? Referente a la lluvia y el comportamiento satelital, nuestro satélite, justamente diseñamos el satélite para una disponibilidad muy
muy alta en banda KU-HTS, en esas zonas, que son propiamente tal las zonas que no están siendo provistas de servicio. Entonces, la idea nuestra fue esa y así se implementó. Nuestros satélites lo lanzamos ahora en agosto y entran en operaciones en enero. En función de eso, y es importante, nosotros como CORE siempre hemos estado con la bandera del OIMR. ¿Okay? Y como OIMR dependemos mucho de las aprobaciones de los MNO para poder distribuir señal. ¿Cómo llegamos hacia los suscriptores? ¿Cómo el suscriptor accede a Internet? ¿A qué dispositivo ocupa? Yo he seguido mucho la iniciativa de ustedes respecto al Wi-Fi comunitario y es excelente. Nosotros también estamos pensando en un Wi-Fi comunitario, pero también tenemos una eficiencia con el Wi-Fi comunitario, que la gente tiene que ir a donde está la conectividad, ¿no? Lo que es un desafío. Por eso existen las plazas. Viasat seguramente lo va a hacer porque lo ha hecho en México, hay iniciativas en Colombia, nosotros estamos muy compenetrados con eso, pero ¿cómo podemos llegar en esas zonas extremas al domicilio, a la casa? ¿Buscamos espectro? No tenemos espectro. Espectro libre que yo pudiese ocupar para transmitir desde un punto de un POP, ¿no es cierto?, de conectividad hacia el usuario, dependo de los operadores. No es que esté en contra de los operadores, solamente quiero decir que necesitamos de la colaboración de ellos para poder llegar al suscriptor, ¿me entiendes? Y ahí estamos un poco amarrados. Entonces, yo quería poner énfasis solamente en esos puntos que creo que... Gracias, Sergio. Adelante, Cristian. Bueno, de hecho, la figura o el esquema del OIMR ha sido un importante habilitador de llevar cobertura a zonas alejadas. Y bueno, con lo que comentaba Sergio, se me venía a la mente que de repente podría ser una buena decisión que estos proyectos de Canon que impulsa el Ministerio para que las operadoras móviles, en vez de pagar el Canon, amplíen cobertura, permitan que también el OIMR pueda participar. Exactamente, que no lo permite ahora, no lo permite de una forma reducida. ¿Y eso con qué se lograría? Que una de las ventajas del OIMR es que puede dar o puede alojar más de un operador. Exactamente. ¿No? Que eso también es una decisión absolutamente normativa. Y vuelvo a lo anterior, ¿no? Definir políticas, definir estrategias de cómo utilizar esta tecnología o gran abanico tecnológico que existe en el país de manera, digamos, focalizada y centralizada para cubrir todas las necesidades. De hecho, una de las cosas que comentaba Rodrigo del 5G, que es bastante interesante, es que en el release 17 de la 3GPP ya se habla de integración de las redes terrestres y redes satelitales, las NTN o Non-Terrestrial Networks y las Terrestrial Networks van a interoperar. De hecho, ese release ya está aprobado, pero digamos, una implementación antes de release la hizo Apple con Globalstar. En Estados Unidos, con un celular de Apple, uno puede mandar mensajes de emergencia usando la red Globalstar. Y ahora hay es una de las megatendencias ahora que se llama el D2D, ¿no? Direct to Device, sí, que es en la que vienen trabajando los investigadores o diseñadores de chipsets como Qualcomm o el mismo Apple, con los que fabrican teléfonos, Motorola, Huawei, junto con operadores satelitales como Globalstar, Iridium, que están casi muertos y están ahora trabajando en estos temas porque tienen los derechos de espectro, el mismo SpaceX está ahí, y con los operadores móviles, ¿no? Está T-Mobile, Estados Unidos, Vodafone en Europa, qué sé yo. Es una mega tendencia que también es algo que de lo cual estaría interesante que se involucre, ¿no? Las operadoras del Perú, porque no tenemos muchas zonas donde no hay cobertura y poder utilizar un dispositivo móvil. Y también está hecho o diseñado para dispositivos IoT. Sin importar que haya cobertura terrestre conectándose al satélite es bastante interesante. De hecho, lo que ya viene a ser el 6G ya no habla de integración, sino habla de unificación.
el 6G ya va a estar diseñado para que sea transparente la comunicación del terminal móvil con las redes terrestres o redes satelitales, y bueno, ese es el futuro. Ya deberíamos ir preparándonos de manera normativa, impulsando, motivando a los operadores para que eso se pueda dar en un país como el nuestro que tiene muchos huecos de señal, ¿no? Gracias, Cristian. Adelante, Martín, tú me dices en qué... La cuarta, por favor. La cuarta ya, ¿correcto? Sí, disculpen, y muchas gracias, han hecho un esfuerzo por poner las diapositivas y ahora ya las podemos ver, por ahí había algún temita técnico. Adelante. Pero la idea era un poco mostrarles, ¿no?, que en realidad es un modelo que es conocido, que ya se ha ejercitado, digamos, pero que nosotros quisiéramos que se vuelva masivo, o sea, que hablemos de los mismos órdenes de magnitud, es decir, no 100, sino 1000, porque son miles de centros, decenas de miles de centros poblados que no están atendidos, ¿no? Entonces, buscando algún tipo de fórmula como, y las tenemos en nuestra legislación, aparte de lo del OIMR, que por supuesto es clave, ¿no?, en estos esfuerzos, está también el tema de APP y también obras por impuestos. Así que hay maneras de hacerlo, sí hay maneras de hacerlo, y nosotros creemos firmemente en eso, ¿no? Entonces, por ahí nosotros estamos empujando mucho esta idea, ¿no? Lo otro que quería mencionar es sobre una observación que yo he recibido en varias oportunidades de colegas que me decían, sí, pero en la selva no se puede utilizar satélite porque por las capacidades y las velocidades y tal, ¿no? Entonces, tomar un poco de la terminología que hemos mencionado hoy, very high throughput satellites, ¿no?, que entre otras cosas utilizan antenas inteligentes, pueden producir spot beams, pueden entregar grandes cantidades de información y de enfocar los beams, que son los haces que genera el satélite, ya no son grandes haces anchos, sino que son haces que pueden ser muy dirigidos, ¿no?, con antenas inteligentes, muy directivas. ¿Y qué permite eso? Que se puede concentrar la potencia. Y al concentrar la potencia se puede conseguir, con una banda alta como la banda Ka, se pueden conseguir velocidades muy altas y capacidades muy grandes. Eso es lo que está sucediendo ahora, realmente. Por eso es que se pueden hacer estas cosas. Por eso es que podemos pensar en este tipo de soluciones hoy en día, porque además, con estos satélites que tienen ya 1 tera de capacidades, y esas capacidades se pueden poner al servicio de un territorio, digamos, como pensemos en Sudamérica, pensemos en 2 o 3 países de Sudamérica, es espectacular, ¿no? Entonces sí se puede. Yo quisiera solamente cerrar mi presentación, mi participación, recordando algo bien importante que no tiene que ver ya con el tema, pero que es, digamos, un tema de este foro, y es el tema de la UIT para el Día Internacional, el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, ¿no? Recordando lo que ha dicho, y además lo puntualizo, la Secretaria General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una mujer, ¿no? Es bien importante eso. Ahora hablamos también de diversidad y de género, que es la señora Doreen Bogdan Martin, y que ha dicho 2 cosas bien importantes. La primera está relacionada con lo que está sucediendo, que es que las tecnologías digitales están redefiniendo lo que hoy en día es, o lo que es conectarse con otras personas, conectarse con las oportunidades y conectarse con el mundo. Claro, eso suena muy bien y familiar para nosotros, pero no podemos olvidar, y es la segunda cosa que dice, es recordar que solamente 1/3 de la población de los países menos avanzados está conectada, y el resto no. Entonces, por eso es que se lanza este Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, con el lema de empoderar a los países menos avanzados para que puedan utilizar y beneficiarse de las tecnologías de la información y comunicaciones. Gracias. Gracias, Martín. Buen dato. Cerramos entonces con Rodolfo. Bueno, solamente para tanto resumir un poco, ¿no?, ya de lo que han comentado nuestros colegas. Bueno, para el tema que comentó antes, ¿no?, para que este sistema sea más o menos, digamos, sostenible en temas de negocio, ¿no?,
tiene que ver mucho con las inversiones y los proyectos, ¿no? Estas inversiones y proyectos están relacionados primero con la investigación, ya que siempre vamos evolucionando y hay nuevos retos, ¿no? El caso de la empresa privada siempre está innovando, siempre investigando, ¿no? La otra es el tema de que una vez esté esto ya investigado, bueno, tiene que ver el tema de la aplicación, ¿no? Y la otra es la difusión, que tiene que ver mucho con el público, ¿no? Que estas tecnologías sean aceptadas, ¿no? En todos lados, ¿no? Bueno, también ya habló nuestro colega sobre el tema del marco normativo y regulatorio, ¿no? Que tiene que ser flexible y viable para que las empresas y parte, no sé, de la parte nacional y todo esto pueda correr, ¿no? Y la otra parte tendría que ver con la capacidad de servicio técnico, ¿no? El capital humano que sea capaz de que estas tecnologías sean sostenibles, ya que necesitan mantenimiento, en otras palabras, ¿no? Capital humano es muy importante acá y, bueno, eso es todo, ¿no? Listo. Bueno, agradecer a los 5 profesionales que nos han acompañado a esta última mesa. Nos ha permitido tener un diagnóstico, me parece, bastante completo de los retos que tenemos de cara para afrontar la mejor adopción de esta segunda ola en nuestro Perú, ¿no? Entonces, damos finalizado el foro por el Día Mundial de las Telecomunicaciones desde acá de la sección de Telecomunicaciones de la Católica. Muchas gracias por todo.